¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos los compañeros? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy mucho mejor que el día de ayer, por eso ahora estoy trabajando y voy a subir la clase hoy que tendría que haber subido el día de ayer. Bueno, la clase de hoy vamos a presentar un tema nuevo. Y antes de presentar el tema nuevo y un autor nuevo, vamos a recapitular sobre los temas que estuvimos trabajando. Primer tema que trabajamos: contexto histórico en el cual surgen las ciencias sociales. Segundo tema que trabajamos, segundo eje: los padres fundadores de la ciencia social y de la sociología. Tercer eje, la sociología positivista. Básicamente, Emilio Durkheim. Bien, entre todo lo que estuvimos trabajando, en un momento planteamos esta idea. En ciencias sociales, a diferencia de las ciencias naturales, no hay una teoría, sino que hay teorías o marcos teóricos, o sea, plural, teorías que conviven en el campo de la ciencia social y las cuales usamos quienes intentamos comprender, estudiar, explicar fenómenos sociales a la hora de enfrentar un problema, ¿no? Entonces queremos explicar o comprender qué es la inflación, por qué se produce, qué consecuencias tiene sobre el conjunto de la sociedad, cuál fue su comportamiento histórico en Argentina, en América Latina, etc. Bueno, a la hora de definir un problema de investigación siempre se presenta la duda, la problemática de qué marco teórico utilizar para abordar el fenómeno que se quiere estudiar. Bueno, y esta es una particularidad aparentemente específica de las ciencias sociales. Entonces yo cuando voy a estudiar, repito, un fenómeno, digo, voy a la biblioteca, ¿qué marco teórico utilizo para estudiar? ¿El A, el B o el C? Bueno, ya conocemos el A, que es el positivismo. Ahora vamos a tratar de discutir un poco otro marco teórico u otra corriente teórica que se llama individualismo metodológico o sociología comprensiva, que es diferente del positivismo, ¿sí? Y para entender el individualismo metodológico o la sociología comprensiva, tenemos, o me parece a mí, que abordarla en comparación constante con el positivismo. O sea, yo voy a poder entender mejor o comprender mejor qué plantean los comprensivistas si tengo claro qué plantean los positivistas. Y como siempre, hay un referente o un autor base, digamos, o un exponente, ¿sí? En el caso de la sociología positivista, los exponentes fundamentales, uno es Durkheim, porque es quien plantea estructurar a la sociología como una disciplina científica que se diferencia de otras disciplinas en el campo de las ciencias sociales, como por ejemplo la psicología, la economía, la historia. Es decir, Durkheim es el primer autor que dice la sociología tiene que ser una disciplina autónoma de las otras, ¿sí? Y plantea transformar a la sociología en una ciencia. Pero tiene en común, como lo habíamos planteado anteriormente con Saint-Simon y Comte, que ambos, Saint-Simon y Comte y Durkheim, coinciden en la perspectiva de análisis positivista. ¿Y qué era esto del positivismo? Bueno, el positivismo es una corriente teórica que plantea que la realidad social existe y es objetiva
e independiente del sujeto que quiere conocer esa realidad social, es decir, que el mundo no es como a mí me gustaría que sea o como a mi vecino le gustaría que sea el mundo social. El mundo es como es, independientemente de las voluntades, los gustos, las posiciones ideológicas de cada uno de los sujetos que intentan comprender y entender ese mundo. Por eso la realidad está fuera del sujeto y es objetiva. Segunda cuestión que plantean los positivistas. Se puede conocer esa realidad y se puede conocer objetivamente, es decir, entre comillas, científicamente. Pero para conocer esa realidad científicamente, esa realidad social, los positivistas dicen, nosotros lo que tenemos que hacer es imitar la metodología de investigación y de producción de conocimiento que triunfó en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las ciencias naturales. ¿Sí? Entonces, lo que plantean los positivistas es, copiemos la metodología de investigación que utilizan en las ciencias naturales, que dio muy buenos resultados porque la biología, la química, la física hizo grandes progresos en el conocimiento del mundo natural. Entonces, si nosotros copiamos la metodología de trabajo y de producción de conocimiento de las ciencias naturales, tendríamos que tener grandes progresos en el conocimiento del mundo social. Por eso en el libro de Klimovsky aparece la palabra naturalismo y no positivismo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, es lo mismo, ¿no? Pero la palabra naturalismo, ¿de qué viene? De natural, de ciencias naturales, ¿no? Haciendo hincapié Klimovsky en cómo los positivistas incorporan esa metodología de investigación en el campo de la ciencia social. Bien. ¿Y qué tiene que hacer el investigador social que aplica el método científico para conocer la realidad? Bueno, buscar leyes, que es lo que hacen las ciencias naturales. Pero no leyes en el sentido de las leyes que elabora el poder legislativo. Ustedes vieron que el Estado moderno republicano tiene tres poderes, ¿no? La división de poder: ejecutivo, judicial y legislativo. Y el poder legislativo, ¿qué hace? Elabora leyes, sanciona leyes. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ¿qué ley conocemos? A ver, bueno, la ley de educación superior. Y dice cómo tiene que ser la educación, quiénes, cómo, de qué forma se tiene que brindar, Y todo el sistema de educación superior se adecua a la norma, a la ley. Nosotros no estamos hablando de esas leyes. Cuando estamos hablando de las leyes en el campo de las ciencias sociales o de las ciencias naturales, estamos planteando la cuestión de leyes en el sentido de regularidades, ¿sí? De fenómenos que se producen constantemente en el tiempo, en todo tiempo y espacio, porque hay una regularidad que lo explica y que incide en ese fenómeno. Un ejemplo concreto: la ley de la gravedad. ¿Qué dice? Es una ley del campo de la ciencia natural, la física. Dice que hay una fuerza gravitacional en la Tierra que tiende a atraer los cuerpos hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Entonces yo estoy en un quinto piso en Merlo, se termina la terraza, si yo sigo caminando, voy a caer al vacío. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. La ley de la gravedad explica por qué yo voy a caer al vacío. Y eso me va a suceder en Merlo, en Taiwán, y en Alaska, y en China, y en Tierra del Fuego. Y me va a suceder a mí y a cualquier otra persona que quiera seguir caminando por más allá de la terraza de un quinto piso. ¿Se entiende? Entonces, uno puede establecer una ley tonta
Toda persona que esté en un quinto piso y que quiera seguir caminando más allá de la terraza, va a caer al piso. Bien, y va a suceder eso. Sucede eso hoy y va a suceder eso mañana y la semana que viene. Otra ley del campo de la ciencia natural. Todo lo que nace está condenado a morir. Y ocurre todo el tiempo y en todo lugar. Los organismos vivos nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Entonces, lo que hay detrás de esos, por ejemplo, de esos fenómenos, son regularidades que suceden más allá de lo que uno quiera o le guste, piense o tenga ganas. Uno quisiera ser inmortal y no morir nunca. Pero si hay una ley biológica que dice que todo lo que nace está condenado a morir, yo no voy a poder violar esa norma, esa regularidad que funciona con independencia de lo que a mí me gustaría o no me gustaría. ¿Se entiende? Bien. Entonces los positivistas, Durkheim, por ejemplo, dice, en el campo de las ciencias sociales tenemos que buscar esas leyes en el campo de las ciencias sociales que nos expliquen a nosotros por qué sucede lo que sucede en el mundo social. En una clase anterior hablábamos de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Que sostenía que cuando la demanda de un bien, su cantidad supera la oferta, los precios de ese bien suben. Ejemplo, cuando viene el verano, la gente quiere consumir más Coca-Cola y está más en la calle y hace calor y uno consume más líquido y aumenta la demanda de la Coca-Cola, el precio de la Coca-Cola no va a ser de 100 pesos o 120 como hoy, en invierno donde hay poca demanda. Va a ser de 200 pesos o 180 pesos. Cuando la demanda aumenta, los precios suben. Pero cuando la oferta es mayor a la demanda, los precios bajan. Hoy la Coca-Cola es más barata de lo que era, por ejemplo, o de lo que va a ser en septiembre de este año, o diciembre de este año, o enero del 2022. Bien. Entonces, esa ley de la oferta y la demanda, ¿se puede comprobar? Sí, se puede comprobar. ¿Se cumple? Sí, se cumple. ¿Es una regularidad? Sí, es una regularidad. Bueno, estamos ante una ley social. Bueno, esta es la idea que plantean los positivistas. Dice, bueno, el científico social tiene que lograr descubrir esas leyes. Una vez que descubre esas leyes sociales, va a poder explicar y comprender por qué sucede lo que sucede en el mundo social. ¿Estamos? Bien. Esto está muy bien explicado en este capítulo 1 del libro de Klimovsky que se llama La inexplicable sociedad. Bien, hasta acá repasamos lo que venimos trabajando. Bien, ¿qué plantea el individualismo metodológico o la sociología comprensiva? Max Weber. Bueno, Max Weber entra en una polémica directa contra el positivismo. Max Weber es alemán, creo que nace mediados del siglo XIX y empieza su producción teórica fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un autor que ha escrito mucho, en abundancia, que tiene, yo no diría que es complicado para entender, comprender y demás. Es muy intrincado cuando escribe, o la lectura de él es muy ardua, ¿sí? A veces hay que leer 2, 3, 4 veces, etc.
y que escribió tanto, ¿sí? Escribió tanto, que bueno, a veces resulta, a veces no, resulta, es muy trabajoso abordar su teoría, tratar de comprender sus ejes centrales y demás. Bueno, las obras fundamentales de Max Weber, bueno, Economía y Sociedad es como la obra cumbre, pero después hay otros escritos que son muy importantes en la producción de Max Weber. Uno se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, del cual voy a hablar en 10 minutos. Otra se llama Historia económica general. Después hay otra obra que tiene que ver con una cuestión epistemológica que se llama La objetividad cognitiva de la ciencia social. Bueno, y después escribí un montón, artículos, dio conferencias, etc. Este sociólogo alemán, recuerden que Durkheim es francés, dice, muchachos, el positivismo tiene un problema básico. Pretende conocer el mundo social aplicando la metodología de investigación que se utiliza para estudiar y comprender el mundo natural. Y dice, no es lo mismo el mundo de la naturaleza que el mundo social. Una cosa es el mundo de la naturaleza, otra cosa es el mundo social. Son objetos de estudios diferentes. Punto 1. Punto 2. Dice, la relación que tiene quien investiga en el campo de las ciencias naturales, por ejemplo el físico o el biólogo, con su objeto de estudio, por ejemplo el físico que estudia la materia, no sé, la roca, o el geólogo que estudia la tierra. Bien. La relación que existe entre el sujeto que quiere conocer el mundo de la naturaleza y el objeto no es la misma que en el campo de las ciencias sociales. ¿Por qué? Weber dice, el sujeto que quiere conocer el mundo social, el sujeto, es al mismo tiempo objeto de conocimiento. ¿Se entiende? Entonces dice, las ciencias sociales tienen que tener una metodología propia, específica, y no copiar la metodología de investigación y los métodos de producción de conocimiento de las ciencias naturales. Por lo que dije recién, porque el objeto de estudio no es el mismo y por la relación entre el objeto de estudio y el sujeto de estudio. O sea, yo por ejemplo, Julio, o alguno de ustedes, supónganse, quiere estudiar la dinámica de la pobreza en Argentina. Bueno, seguramente no tendrá la misma perspectiva de abordaje una persona que venga de los sectores populares, que sea parte de la clase trabajadora, que haya atravesado y vivido lo que es la pobreza, que una persona que venga o tenga una extracción de las clases dominantes. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que lo estudie Julio o Macri. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mirada del abordaje, cómo voy a construir mi objeto de estudio, qué es la pobreza, cómo defino la pobreza, qué características tiene, etcétera, etcétera, etcétera. En un punto, dice Max Weber, está determinado por la posición ideológica, las creencias, los valores, las posiciones éticas de quien quiere conocer. Es decir, ¿se entiende? En cambio, el geólogo dice, bueno, estudió la roca no habla, no siente, no piensa, no vota, no tiene ideología, no es de River, no es de Boca, es un objeto inerte. En cambio, el economista, el historiador, el sociólogo, el antropólogo, es un sujeto que está atravesado por todas esas creencias, valores,
por toda esa ideología que todos tenemos, ¿sí? Y que al mismo tiempo él es objeto o es parte de ese objeto que quiere investigar, que es la sociedad. Entonces Weber dice, tenemos que tener, en base a esto, este análisis, estas consideraciones, una metodología de investigación especial. Y critica al positivismo en este aspecto. ¿Sí? Dice, no hay que copiar la metodología de investigación. Entonces, si no hay que copiar la metodología de investigación, Weber dice, en ciencias sociales no existen leyes, como en ciencias naturales. Lo que dicen los positivistas está mal. ¿Sí? Las ciencias sociales lo que tienen que hacer es, en realidad, estudiar y tratar de comprender, ¿sí? Tratar de comprender, fíjense que en el positivismo se utiliza la palabra explicar. Los comprensivistas o los individualistas metodológicos utilizan la palabra comprender. Dice, lo que tienen que hacer los cientistas sociales es tratar de comprender el sentido de la acción de los sujetos. ¿Por qué los sujetos hacen lo que hacen en determinado momento? Entonces el foco de análisis de los comprensivistas no está puesto en las leyes sociales que explican por qué un fulanito hace, un grupo social o un fulanito hace o deja de hacer tal cosa. No está el foco en la ley social, la estructura social, el sistema social. Para los comprensivistas el foco hay que ponerlo en el sujeto que realiza la acción y tratar de comprender esa acción. En conclusión, no vamos a encontrar en ciencias sociales leyes. A lo sumo, dice Max Weber, vamos a encontrar tendencias probabilísticas, pero nada que implique una ley. Y si no hay leyes, no hay determinación. ¿Qué significa que no hay determinación? Probablemente puede ocurrir o probablemente no. Recuerden el ejemplo de la ley de la gravedad. En la física no hay duda de que la ley de la gravedad opera en China, en Catamarca y en Hong Kong. No hay duda. Cualquier persona que quiera seguir caminando por encima, más allá de su terraza en un quinto piso, se va al vacío. Es determinante. Va a ocurrir. De la misma manera que si yo caliento agua a determinada temperatura, en un momento el agua va a pasar del estado líquido al estado gaseoso. Y uno puede firmar un cheque en blanco de que esto va a ocurrir. Sí, porque hay una ley. No conozco, por supuesto, porque no soy físico. Creo que tiene que ver con las cuestiones de la termodinámica, químicas, etcétera, ¿no? Pero yo vamos a ser prácticos, pongo la pava en hornalla, prendo la hornalla, pongo un termómetro que me indica la temperatura del agua. La temperatura del agua pasa a los 100 grados centígrados. Dejo X cantidad de tiempo la pava en el fuego. Cuando voy a querer tomar mate, digo, el agua desapareció, no, se transformó, se hizo vapor. ¿Estamos? Entonces eso va a ocurrir. En cambio, si no hay leyes en el campo de las ciencias sociales, no hay determinismo, no hay determinación. ¿Puede ocurrir o no? Bien. Entonces, para los comprensivistas no hay leyes en el campo de la ciencia social. Y por lo tanto lo que hay que tratar de entender y comprender es la acción de los sujetos, del individuo. Ahí está el foco de atención. En cambio, los positivistas ponen un foco de atención en la estructura social, el sistema social, las leyes sociales,
Acuérdense del hecho social. Durkheim decía que el hecho social era formas de hacer, de pensar y de sentir que se imponen al individuo. Ejemplo, el idioma. ¿Se acuerdan cuando hablábamos el idioma? Dicen, bueno, yo no elegí hablar castellano. Me lo impuso el sistema, ¿no? Entonces, para los comprensivistas, no hay que poner el foco en los hechos sociales, hay que poner el foco en el sujeto, el individuo, que actúa y que hace. Bueno, en función de esto, Max Weber desarrolla toda una serie de conceptos, categorías de análisis se llaman, que se llama la tipología de la acción social, ¿no? Y habla de la acción social con arreglo a fines, de la acción social con arreglo a valores, de la acción social tradicional y de la acción social afectiva. Que más allá de que sepamos qué quiere decir esto, lo que me interesa a mí es que tratemos de entender y comprender un poco la lógica de lo que plantea Weber. A ver, ¿para qué sirve estas tipologías de la acción? Dice, bueno, una acción social, bueno, antes de pasar a la acción social, quiero comentar esto. Si hay que estudiar al individuo y la acción del individuo, de nuevo, fíjense que Weber pone el foco en el individuo, o sea, para Weber no existe algo así como la sociedad, ¿no? ¿Se acuerdan de Durkheim que decía que la sociedad es algo diferente de la sumatoria de cada uno de los individuos? Ejemplificábamos con la metáfora del televisor. Yo tengo un televisor enfrente, miro la tele, cambio los canales, es un televisor, no hay duda. Ahora, mañana desarmo el televisor en 3.500 partes, viene fulanito a mi casa y digo, mira, acá tengo el televisor. El fulanito dice, no, flaco, eso son las partes de un televisor. El televisor es lo que vos tenías ayer y que podías mirar y cambiar los canales, ¿no? Bueno, Max Weber se pone o se para en la otra vereda y dice, no. Hay que mirar las partes que componen el todo. Entonces, no existe el concepto sistema social, existe individuos que actúan. Entonces, si existen los individuos que actúan, ahí viene la cuestión de la tipología de la acción social. Yo tengo que tratar de comprender por qué fulanito actúa, por qué fulanito o un grupo social actúa de una forma y de la otra. Bien. Acá estoy viendo que, ya les digo, el manual empieza a trabajar con Max Weber en la página 30. ¿Sí? Y escuchen esta parte. Así ya empezamos con la lectura, que después ustedes van a tener que hacer en sus propias casas. Lo que dice el manual. Dice, a diferencia de Durkheim, de nuevo fíjense la comparación, Durkheim-Weber, Weber tiene una concepción centrada en el individuo y no en la sociedad, lo que decíamos recién. Por lo tanto, Weber niega toda esencia o regularidad que explique la multiplicidad de fenómenos sociales. Es decir, Weber niega que existan leyes sociales. No se puede aplicar una ley general o universal en el análisis sociológico, sino que la explicación parte de la sociedad como una red histórica con elementos particulares. ¿Quiénes son los elementos particulares? Los individuos. Weber puso como centro de la sociología a la acción y no a los hechos sociales. De nuevo, la comparación Weber-Durkheim. Es decir, introdujo la dimensión subjetiva de los actores sociales, sus intenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de aquí empieza a desplegar estas categorías, estos conceptos, lo que se llama la tipología de la acción. ¿Qué me interesa que retengan de esto? No las definiciones, sino el concepto. ¿Cuál es el concepto? Dice Weber, vamos a aplicar mi teoría al análisis científico.
Y Weber quiere explicar cómo surge el sistema capitalista. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que el capitalismo es un sistema económico y social histórico? ¿Qué quiere decir? Que no existió siempre y que probablemente no existirá siempre por la eternidad, sino que el capitalismo es el resultado de una serie de procesos históricos sociales anteriores. Antes del sistema capitalista de producción existía otro sistema económico social, o muchos, pero el más importante y el predominante era el feudalismo. El feudalismo no existe más como sistema económico social. Ahora Weber se pregunta cómo nació el capitalismo, dice. ¿Qué factores se desarrollaron en el proceso histórico que permiten la posibilidad del desarrollo del sistema capitalista? Esa es la pregunta de Weber. Y acá introduce una idea re piola o interesante en un punto. Dice, ¿qué existe hoy? Individuos. Bien. ¿Y qué hacen los individuos en el sistema capitalista? Y bueno, los individuos en el sistema capitalista persiguen sus propios objetivos, persiguen su interés particular, hacen lo que a ellos les conviene. Y el individuo en el capitalismo, ¿qué quiere? Ganar guita. Y cada vez más guita, y más guita, y más guita, y más guita. Bien, y Weber dice, ahora, ¿de dónde vino ese tipo de comportamiento o ese tipo de mentalidad? ¿Qué tipo de mentalidad? La mentalidad de que estamos en este mundo solamente para ganar guita. De que hay que ahorrar, no hay que consumir todo. Y eso que logré ahorrar lo tengo que lograr multiplicar y hacer crecer y crecer y crecer y crecer. Bueno, Weber dice, o estudia en realidad, que en la sociedad feudal este tipo de mentalidad no existía. Es más, había otro tipo de mentalidad u otro tipo de individuos que desarrollaban determinadas acciones. Pero descubre que en una religión o en una fracción de una religión, que es el cristianismo, la fracción protestante de la religión o del movimiento cristiano, porque acuérdense que el cristianismo es amplio, digamos, todos son seguidores de Cristo, o todos reconocen a Cristo como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios que vino a la tierra y qué sé yo, pero tenemos, ejemplo, testigos de Jehová, lo que conocemos nosotros comúnmente como los mormones, los cristianos apostólicos romanos, es el Papa Francisco, los evangelistas, bueno, y un sinfín de fracciones dentro del cristianismo. Bien, pero hay Weber descubre en el estudio histórico hay una fracción de ese cristianismo, ¿sí?, que se llaman protestantes, que desarrollaron un tipo de comportamiento particular. ¿Cuál es el tipo de comportamiento que desarrollan los protestantes? Dice, se desarrolla un tipo de comportamiento en donde lo más importante del mundo no es defender a la madre, defender a la hermana, ser solidario, amar al prójimo. Eso es importante. Pero lo más importante es ser metódico, organizado y hacer bien su trabajo. ¿Sí? Entonces estas personas que son metódicas, organizadas, que hacen bien su trabajo, que acumulan algo de riqueza, pero no gastan todo, sino que reinvierten esa riqueza para mejorar su proceso de trabajo y seguir acumulando y seguir acrecentando su riqueza. Dice Weber, ese tipo de mentalidad se da solamente en los protestantes. Y descubre o relaciona el surgimiento del capitalismo y esta idea común, hoy es una idea común, que todo el mundo tiene inscripta
desde casi que empieza a socializarse, que lo que vale acá es hacer guita. No hay otra cosa más importante que hacer guita, guita y guita y guita. Y el que hace guita es una persona exitosa, ¿no? Dice, bueno, esta mentalidad capitalista surge en esta fracción del cristianismo, en los protestantes. Y dice que esta mentalidad racional, ¿por qué es una mentalidad racional? Y porque yo no pongo cuánto quiero, cuánto no quiero, si es mi mamá, si es mi hermano, si es bueno o malo, si me ayudó o no me ayudó, a la hora de cobrar una deuda. Me la tienen que pagar y punto. Entonces, ¿qué es la racionalidad? La racionalidad es un tipo de pensamiento en donde yo tengo un objetivo. Tengo que llegar a este objetivo. Bien. Tengo determinados medios para llegar al objetivo. ¿Cuáles son los medios o el camino, si quieren ustedes, más corto y más rápido y seguro para llegar al objetivo? Entonces, la acción social racional con arreglo a fines es un tipo de acción que me permite, o le permite al sujeto, evaluar causas y consecuencias, pros y contras, y en función de lo que le conviene al individuo, a ese sujeto, actúa. ¿Sí? Entonces, dice Weber, dice, este tipo de mentalidad racional, ¿sí? Este tipo de mentalidad racional surge en una determinada fracción del cristianismo, en el protestantismo, y luego se expande a toda la sociedad y da nacimiento a una nueva, digamos, a un nuevo tipo de acción, la acción racional con arreglo a fines. Entonces dice, este tipo de acción racional con arreglo a fines es la acción social que predomina en el capitalismo. ¿Sí? No es la única, pero todo el mundo o todos los individuos que viven en una sociedad capitalista actúan o tienden a actuar en función de este tipo de acción racional. En cambio, en las sociedades precapitalistas o diría Durkheim primitivas, el tipo de acción social que predomina es el tipo de acción social afectiva. Che, tengo que vender la casa, el auto y voy a comer arroz toda la vida, pero a mi vieja la tengo que salvar porque la quiero, porque me dio la vida, porque me bancó siempre. Y bueno, quedo en la pobreza, pero mi vieja se salva, supónganse, ¿no? Que una situación X de enfermedad. Bueno, pero ese es un tipo de acción social afectiva, que no es la acción social que predomina en el capitalismo. Entonces, entre esos dos extremos, digamos, actuar racionalmente, bueno, yo estoy con vos, o soy amigo de vos, o trabajo acá, o hago esto o hago lo otro, porque me conviene. Ese es un tipo de acción, O sea, yo actúo en función de la racionalidad y de mi conveniencia. En el otro extremo, ¿qué tenemos? Yo actúo porque así lo siento, ¿no? Me sale del corazón. Si me conviene o no me conviene, no me importa. Entre esos dos polos, la acción social con arreglo a fines y la acción social afectiva, ¿no? Weber mete dos categorías más. La acción social con arreglo a valores, que sería como un grado menos de racionalidad, y la acción social tradicional, que la acción social tradicional sería una especie de acción que llevan adelante los sujetos por la costumbre. Y bueno, yo soy carpintero porque mi papá fue carpintero, mi abuelo fue carpintero, todos fuimos carpinteros, y bueno, y todos vivimos como carpinteros y somos carpinteros. Entonces, este tipo de acción social tradicional, dice Weber, es la que predominaba en el feudalismo. Bueno, hoy una persona que nace en una familia de carpinteros puede ser
ingeniero, puede ser astronauta, puede ser camionero, puede ser médico, puede ser docente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en el capitalismo la acción social tradicional se debilita. En el capitalismo la acción social afectiva se debilita. ¿Y cuáles son cómo se comportan los individuos? ¿Cuáles son los tipos de acciones que llevan adelante los individuos en el capitalismo? Los sujetos, nosotros. Las acciones sociales racionales. Una es con arreglo a fines y la otra con arreglo a valores. Con arreglo a valores, ¿qué sería? Y bueno, mirá, como yo soy de Boca y quiero que gane Boca, bueno, ¿cómo hago? No lo que me conviene a mí, sino cómo hago lo que le conviene a mi equipo, digamos. O sea, yo actúo en función no de mi conveniencia, sino de mi valor. Un ejemplo tonto. Yo soy cristiano. Sé que no hay que chorear, ¿no? Bueno, no hay que robar. Y entonces un día voy caminando por la calle, y lo que no es mío no lo tomo, y veo que a una persona se le cae un maletín, lo abro y tiene $1.000.000. Cierro el maletín, llamo a esa persona, o sea, mi acción es dirigida hacia otro. ¿Quién es el otro? La persona que le se cayó el maletín. Y le digo, señor, este maletín es suyo, tiene $1.000.000, y se lo devuelvo. Si yo aplicara la acción social con arreglo a fines, yo tengo que hacer guita, si tengo un auto tengo que tener dos, y si tengo $1.000.000 tengo que tener $2.000.000, se cae el maletín, miro para todos lados, que nadie me vea, que no hay ningún problema, ningún policía, me agarro el maletín y me voy. ¿Sí? En cambio, si yo actúo con mi acción social racional con arreglo a valores, le devuelvo a esa persona ese maletín. Si después yo vuelvo a mi casa y le digo a mi hermano que lo amo, ¿no? Entonces no tiene cara y digo, mirá, este maletín es para vos. Es una acción social afectiva. Bueno, en síntesis. O sea, Max Weber, ¿qué dice? Recapitulando. No existe un concepto tal como la sociedad. Existen individuos que desarrollan acciones, interactúan entre ellos y se comportan de determinada manera. Y para poder comprender eso que a veces nos parece inexplicable, tenemos que lograr comprender la acción social y la intencionalidad, el significado de la acción. Para llegar a comprender el significado de la acción, dice Weber, tienen que aplicar estas categorías de la tipología de la acción que él elaboró. La acción social con arreglo a fines, la acción social con arreglo a valores, la acción social tradicional y la afectiva. ¿Estamos? Bien. Volviendo a la cuestión de la ética protestante, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá veo que en el manual, página 31, dice: en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Weber intenta refutar, después vamos a ver el marxismo, ahora lo dejamos en el tintero, la explicación materialista de la historia. Se postula una serie de interrelaciones entre economía, religión, política y estratificación social, que no pueden explicarse desde un solo principio, como por ejemplo el determinismo económico. Esto lo dejamos en el tintero porque todavía no vimos marxismo, o no vimos materialismo histórico. Para Weber, la religión configura formas prácticas de conducta, ¿sí?, que condicionan las acciones de los hombres y también repercuten en gran medida en la organización económica de la sociedad. El análisis específico del régimen capitalista moderno se sintetiza en una ética que subordina todo en la vida al éxito. ¿A qué éxito? Al éxito económico.
¿no? En el capitalismo vos sos el capo si hiciste guita. Y si se hace guita es porque aplicás una racionalidad de tipo, una acción social racional, con arreglo a fines. No te importa si tus obreros ganan poco, mucho, si comen, no comen, si viven bajo la chapa. Bueno, vos siempre vas a poder acumular tu capital y hacerlo crecer en función de que tome las mejores decisiones atendiendo a ese fin. ¿A qué fin? El éxito. ¿Qué éxito? Económico. ¿Sí? Bien, entonces las reglas de conductas y la ética económica del protestantismo, o sea, las reglas de conducta. ¿Qué es una regla de conducta? Bueno, todos los días me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Desayuno y a las 7 de la mañana estoy en mi trabajo en mi puesto de trabajo y trabajo hasta las 6 de la tarde. De lo que gano, no me gasto todo, sino que guardo una parte. Si yo pido prestado dinero a alguien, siempre devuelvo. Si digo que voy a devolver el 10 de abril la deuda, la devuelvo el 10 de abril. Bueno, esas son reglas de conducta. Bueno, todas esas reglas de conducta que ahora voy a describir, que están en el manual en la página 31, tienen que ver con las reglas de conducta del cristianismo protestante, ¿no? Entonces, el sistema ideológico de la ética protestante no se vincula a las estructuras del sistema capitalista, sino a su sistema de ideas, a su espíritu. La ética protestante, que incluye el calvinismo, induce a los sujetos a trabajar para alcanzar la salvación. Así se valora el ser laborioso, el aprovechamiento del tiempo, el aumento de la riqueza y el éxito económico, es decir, el espíritu emprendedor y acumulativo. ¿De quién? Del capitalismo, del burgués, ¿sí? Del hombre exitoso. Bien, entonces la ética basada en la valoración del trabajo incesante tiene como consecuencia no buscada conscientemente por los calvinistas la formación de un espíritu o del espíritu necesario para el espacio capitalista. Weber dice en síntesis, ¿hay capitalismo o existe capitalismo? Porque los sujetos que viven en esa ciudad capitalista desarrollan sus acciones, sus interacciones entre sí, en función, ¿sí?, de su interés particular, de su beneficio particular y de su éxito económico. ¿Sí? Entonces mi acción es racional con arreglo a fines. ¿Cuál es el fin? El éxito económico. Ser el capitalista más importante del mundo. Entonces, ese es el fin. Y utilizo los medios más adecuados para llegar a ese fin. ¿Sí? Entonces, eso es la típica racionalidad que existe en el sistema capitalista. Bueno, después acá, bueno, no vamos a llegar al punto de la burocracia porque me quiero detener acá. Vamos a llegar hasta acá, hasta la cuestión del estudio de la acción social. La clase que viene vamos a terminar con Durkheim. Vamos a ver algunas cuestiones más de Durkheim, como el tema o las consecuencias que trae esta racionalidad, ¿sí? Este predominio de la acción que guía, este predominio de la racionalidad que guía las acciones de los sujetos. O sea, los sujetos actúan, hacen y deshacen en función de una idea y de una ética de lo que hay que hacer. El éxito económico. El predominio de esta racionalidad, o sea, de la acción social con arreglo a fines, dice Weber, tiene consecuencias sobre el desarrollo del sistema capitalista, que la vamos a ver la clase que viene, porque es un tema en sí mismo y tiene que ver con la burocracia.
qué pasa con la burocracia y también qué pasa con el Estado y el poder. Pero eso va a ser tema de la clase siguiente. Cortamos acá. Les voy a subir una guía de trabajo muy breve, muy cortita, y intercambiamos en la semana por intermedio del grupo de WhatsApp dudas, preguntas, hice la lectura pero no entendí, escuché la clase pero no entendí tal cosa. Bueno, vamos discutiendo esto en el grupo de WhatsApp en la semana y seguramente la semana que viene vamos a tener una instancia de encuentro por Zoom o Meet para vernos en tiempo real y poder discutir esto entre comillas cara a cara, ¿sí? Pero la guía ustedes la tienen que entregar a más tardar el martes de la semana que viene, ¿sí? Bueno, les mando un saludo, nos estamos viendo y hasta la semana próxima.